gracias. Antes que nada, pues bienvenida. Yo he tenido la oportunidad de escuchar las intervenciones de mis compañeros senadores. Yo me di la oportunidad de poder interactuar con usted, maestra, para escuchar, para analizar, para llegarme de documentación, que hice un análisis muy puntual de toda la información, pedir constancias, etcétera, porque como aquí bien dicho, lo han dicho mis compañeros, en este ejercicio de responsabilidad, pues nosotros representamos a la sociedad y tenemos la obligación de verificar que la información que se nos hace llegar es la correcta. En este sentido, en primer término, yo sí quisiera comentarle que más allá de la satisfacción personal respecto de los requisitos de elegibilidad, que este ejercicio lo haga con todos los compañeros senadores, porque independientemente de la tendencia de la votación en la ratificación de la propuesta, está un tema personal, es un tema de una trayectoria profesional que usted tiene y que en un momento dado tendrá que satisfacer a todos, dejar convencido que reúne los requisitos de elegibilidad. Ese es básicamente, digamos, por donde yo iniciaría. Aquí mucho se ha dicho, donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Si existiera una definición expresa de qué es un cargo de alta función, ¿cómo dice? Cargo de alto nivel, no estaríamos en la discusión ni en la polémica, porque simple y sencillamente tenemos que recurrir a la interpretación de una tesis aislada o a lo que se maneja en un manual de categorías. Si hubiera una definición, ya hubiéramos subsanado este tema en una confrontación de un documento con lo que dice la definición y simple y sencillamente ver si se reúnen o no estos requisitos. En este sentido es que es tan importante que quede perfectamente bien satisfecho este tema de los requisitos, que se cumple a cabalidad con los requisitos de ser elegible. Aquí ya se ha hablado del artículo 69, fracción segunda, y son 3 supuestos, y hay un relativo que menciona la palabra o, no y. Entonces hay que dejar como muy claro, y eso solamente a usted le corresponde dejar en claro si reúne o no los requisitos. El segundo tema que yo he escuchado de manera reiterada es el tema de la juventud, que es muy joven, y la juventud pues asociada quizá a para decirlo en tema positivo y no negativo, a la experiencia que se puede acumular con los años. Sin embargo, a mí me gustaría escuchar en sus palabras por qué sí a alguien tan joven. ¿Por qué si una persona tan joven puede acumular experiencia o puede tener la capacidad? En esta misma tesitura de la juventud, en algunos de sus cargos o en algunos de sus estudios, podría entenderse que se traslapan o los estudios o las funciones que desarrolló en alguna actividad. Esto también nos ayudaría a vislumbrar si efectivamente hay traslape en una línea del tiempo, que yo entiendo todos nuestros compañeros senadores pues hicieron lo propio, ¿no? Yo hice la mía, pero no la quiero compartir. Yo quisiera que en sus palabras me lo comentara. Y me iría a la tercera. Obviamente aquí se ha hablado mucho de la independencia del actuar del INEGI, de la credibilidad del INEGI, etcétera, ¿no? A mí me gustaría saber, de ser el caso que usted llegara al INEGI, en unas palabras muy cortas, en una frase muy corta, ¿qué le imprimiría al INEGI? ¿Llegaría a hacer qué? ¿Llegaría a proporcionarle qué tipo de trabajo, herramientas, frescura, innovaciones le gustaría llegar a imprimirle al INEGI? Por sus respuestas, muchísimas gracias. Sí, adelante. Gracias.
Senadora, le agradezco mucho el que no solamente ahora, sino ya con anterioridad, la nominación llegó hace un mes y usted me ha permitido, efectivamente usted tuvo dudas respecto a la información presentada y le agradezco que me haya buscado para que yo pudiera aclararle algunos aspectos, como dice, cuando me invitó a su oficina y pudimos platicar al respecto. De nueva cuenta, creo que esto es pues un ejercicio para clarificar y que yo pueda ofrecer toda la información que sea necesaria para que este caso sea analizado. En ese sentido, en el traslape que menciona, supongo que se refiere a cuando yo era estudiante y trabajaba. Siempre durante mi vida creí, como le decía, en que yo quería aportar desde la vida de la administración pública, y a pesar de que siempre los temas técnicos y teóricos me llamaron la atención, supe que quería dedicar mi vida a tener un impacto sobre la transformación económica y social de este país, y en ese sentido, pues sí, mientras yo estudiaba también trabajaba. ¿Cuál sería la visión que yo aportaría al INEGI? Y aquí creo que es muy importante hablar sobre mi experiencia en evaluación. Yo me he dedicado a los temas de evaluación y medición en la Administración Pública Federal, lo mismo lo hice en el sector privado. ¿Y por qué creo yo que esta visión de una experta en evaluación es importante para el INEGI? A mí, la visión que tengo yo es generar una estrategia de evaluación integral a los subsistemas de información de la institución. ¿Y por qué? Porque debemos de conocer si la información que estamos generando es de utilidad para los usuarios, qué piensa los usuarios, el ciudadano, sobre esta información que genera el INEGI, cómo evaluamos si necesitamos incluir nuevos indicadores, cómo medimos cuáles son los retos de la información que el instituto está proporcionando y cuáles son los retos de información detectados por los propios usuarios. Es así que yo propongo generar un análisis sistemático e imparcial de los subsistemas con una visión de mejora continua, en la información, generando utilidad para el ciudadano, y que eso también se junta mucho con lo que ya he mencionado aquí, que es contribuir a los esfuerzos que ya existen hoy en el INEGI para utilizar el Big Data y las técnicas innovadoras en la recolección y generación de información. Es un programa de largo plazo, sin duda. Como mencionaba, todos estos cambios tecnológicos y la generación de información ha ocurrido desde hace pocos años, y por supuesto que el plan a largo plazo para hacer convivir esta revolución en la generación de información con los métodos tradicionales requerirá de mucho análisis, en donde nos enfoquemos en seguir estándares internacionales en la materia para lograr tener información oportuna y de calidad para los usuarios finales, que son la sociedad y el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, tiene el uso de la palabra el senador Carlos.